Esta semana estuve trabajando en un proyecto de videojuego para una Game Jam, el cual es básicamente un evento en el cual durante cierto periodo de tiempo se desarrolla un videojuego con una temática predefinida. En esta ocasión fue la Weekly Game Jam número 128, cuyo tema fue camuflaje y disponía de una semana para desarrollarlo. Sin embargo, no la ocupé por completo, sino que como era época de fiestas y tenía algunos trabajos, en realidad estuve trabajando menos de 2 días aproximadamente. Mi videojuego trata acerca de un personaje que debe escapar de una habitación, que puede interpretarse como una prisión, un puzzle, un laberinto, y debe evitar a los enemigos que rondan por ahí. Al aplicar la temática de camuflaje, los enemigos se dividen en 3 colores, que son el rojo, verde y azul, y el personaje debe o puede utilizar alguno de esos 3 colores para evitar que el enemigo lo arreste. Como ven, el proyecto realmente es muy pequeño y dispone de mecánicas muy básicas. De hecho, para la versión que envié al final de la Game Jam, solo había 3 niveles. Hasta ahora, ya que agregué un par de niveles más y mejoré algunos errores que tenían. Durante el desarrollo ocupé algunas mecánicas que había programado en algunos proyectos anteriores, como por ejemplo este que permitía generar un objeto que rondase a través de un patrón predefinido. Sin embargo, no estaba muy pulido y me dediqué a generar una herramienta para el desarrollador o diseñador que me permitiera agregar diferentes caminos de una manera más fácil y visual. Y también aprendí a ocupar nuevas librerías y desarrollar herramientas que permitieran avanzar más rápido en este y en futuros proyectos. ¿Os gustaría que cuando completase estas herramientas las comparta mediante algún repositorio o sitio para que puedan utilizarlas en sus proyectos? Los gráficos son bastante simples, ya que no me quise rayar demasiado y ojalá para la siguiente Jam poder trabajar un poco más en ello. El motor utilizado fue Unity, como ya ven, y ya que es el motor que más manejo actualmente. En el juego existen objetos que interactúan dependiendo del color que tiene el personaje, como por ejemplo este Speed Bus, que permite que el personaje salga disparado, lo cual en ciertas situaciones puede ser beneficioso si necesitas escapar de un lugar rápidamente, o podría hacer que pierdas, ya que quizá choques con un enemigo. Así que hay que usarlo con mucha cautela e inteligencia. La música la hice yo mismo y podrán ver aquí parte del proceso. Es una melodía muy simple, pero que a mi parecer pega muy bien con el juego. Y bueno, hasta aquí es el desarrollo del juego. Recibí buenos comentarios y espero poder participar de la Weekly Game Jam que se viene, cuyo tema es Perdido en el espacio. Así que ya me pongo a trabajar y espero que os haya gustado y nos vemos pronto.